tema de esta noche es la disciplina de la fe. Y quiero, con la ayuda de Dios, por supuesto, que el Espíritu Santo nos ayude a derribar algunas ideas que traemos tan arraigadas, algunos conceptos de cómo debería de ser Dios. ¿Sabes? La mayoría de la gente, cuando ya no encuentra más justificación a sus acciones, dice, bueno, es que Dios es bueno, y Él no me trataría de esa forma como tú me tratas, o cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanzaron a entender que la fe requiere disciplina, que la fe, para mover la fe, ¿verdad? Requiere que tengas disciplina. Y hoy te voy a hablar de esa disciplina de la fe, la que nos lleva a nosotros a poder crecer y a poder llevar, ¿verdad? Ese fruto que dice la Escritura. Él nos ha puesto para llevar mucho fruto, para alcanzar propósitos, para alcanzar un destino. Hemos sido asignados para cosas específicas en esta vida y nos ha traído a esta iglesia. Y Gracia y Plenitud tiene la responsabilidad de enseñarnos a todos, ¿verdad? Iniciando o principalmente los pastores a aprender de la disciplina de la fe. Así que hoy vamos a derribar muchos conceptos equivocados, porque mira, la mayoría de las personas viven en automático, no están conscientes de sus hábitos y costumbres aprendidas, sencillamente lo hacen en automático, ¿verdad? Un hábito es una conducta repetida muchas veces, se convierte en un hábito. Es una conducta, es un comportamiento de las emociones o de la mente que aprendimos para comer, para vivir, para dormir. Entonces tenemos muchos hábitos y todas esas conductas aprendidas repetidamente se guardan en nuestra mente inconsciente, y ahí en el inconsciente están operando en automático. Muchas de las cosas que hacemos durante el día están en automático. Lo que comemos, a dónde vamos, la manera en que caminamos, y luego tenemos problemas de espalda por nuestra postura, en fin, pequeños o grandes detalles, ¿verdad? De hábitos en lo natural, hábitos en lo emocional, hábitos. Entonces, de repente nos cuesta mucho trabajo caminar en los caminos de la palabra de Dios, caminar y obedeciendo sus principios, ¿verdad? Porque son hábitos y costumbres aprendidas, y por lo tanto muchos no saben, ¿verdad? ¿Por qué de repente se sienten frustrados? ¿Por qué de repente se sienten desanimados? Ya no quiero nada, o me voy a detener un tiempo porque no, estoy desanimado, mira todo lo que está pasando alrededor, me desanimo. Son hábitos emocionales, hábitos de maneras de pensar que fueron sembradas repetidamente desde nuestra niñez, en experiencias que vivimos, y ahí estaban día a día. Aprendimos conceptos de que si no tienes dinero te tienes que desanimar. Aprendimos hábitos de pensamientos, ¿verdad? En que si una persona te rechaza, entonces tus emociones se habituaron al rechazo y reaccionan de determinada manera. Todo eso es lo que pasa en la vida. Así que yo quiero hablarte hoy de la disciplina de la fe, ¿verdad? Y si queremos tener éxito, si queremos llegar a la realización de lo que Dios planeó por nosotros, ¿verdad? O para nosotros, el éxito en cualquier área de tu vida la alcanzas a través de la disciplina de la fe, buenos hábitos, constancia, carácter, y ese es nuestro compromiso con ustedes, iglesia, de enseñarles. Todos los que llegan a la iglesia, que empiezan a llegar recientemente a la iglesia, ¿verdad? Vienen con sus maneras de pensar, sus hábitos lastimados de muchas maneras, ¿verdad? En sus maneras de creer y de pensar, y van a aprender nuevos hábitos. Y la clave está en cómo desarrollar esos hábitos. Así es que lo primero que tienes que saber, tú y yo, iglesia, primero que tenemos que entender es que un hábito, ese es el resultado de una acción que se hace repetidamente día con día. Es una conducta llevada a cabo con regularidad que se convierte en parte de nuestra vida. La manera en que nosotros vemos la vida, esos hábitos arraigados y esas costumbres, ¿verdad? Y estos se guardan en tu mente inconsciente y están automáticamente como una respuesta a los estímulos de la vida.
¿verdad? Así como venga la vida, me pongo triste, así como viene la vida, me pongo desanimado, ¿verdad? Así como viene la vida, me puedo desenfocar porque no tengo habituada a mi mente al enfoque, y si no tengo el enfoque, la palabra de Dios requiere de mucho enfoque para que podamos avanzar, para que podamos ver la mano de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, todas las promesas de Dios no van a llegar por arte de magia. Hay que derribar todo eso. No es una simple oración, no es, ya oré para que se arregle mi problema. A ver, ¿cuál es la raíz del problema? Es que tengo 3 hábitos malos, gasto mucho, gasto más de lo que gano, ¿verdad? Y soy emocional para gastar. Ok, entonces ahí está el problema. Entonces, ¿hacia dónde tengo que dirigir los principios de la palabra de Dios? Por supuesto, el Espíritu Santo me ayuda, me guía, ¿verdad? Yo necesito conocer su palabra, pero no es a través de decir, Señor, ayúdame ante esta crisis. A ver, ¿cómo entraste a la crisis? ¿Qué decisiones tomaste? Y cuando vas a la raíz, te das cuenta de que hay malos hábitos, costumbres equivocadas, aprendidas desde el entorno, ¿verdad?, en que creciste. Las costumbres y tradiciones familiares nos sembraron muchas maneras de pensar, de vivir, de reaccionar, la alimentación, en fin, y eso nos trae consecuencias. Así que quiero decirte que todas las promesas de Dios no van a llegar por arte de magia, no es magia. Muchas de ellas las alcanzamos a través de la disciplina de la fe, poner en práctica lo que nos enseña en su palabra, ¿verdad? Es maravilloso que el Espíritu Santo todo el tiempo nos esté hablando, la profecía, los dones del Espíritu fluyen, y es maravilloso cuando se acerca, ¿verdad?, el profeta, el pastor, la pastora, ¿verdad?, o alguno de los líderes y nos da una palabra, y eso me emociona mucho, pero es una gran responsabilidad porque esa palabra debe de tener un compromiso con ella, y esa palabra viene para golpear muchas formas en que yo hago las cosas, en que pienso, mis hábitos, y Dios me está diciendo, serás una persona que alcanzará estos niveles, pero para yo llegar a esos niveles necesito comenzar a conocer su palabra, necesito aprender cómo es la disciplina de la fe, y entonces estaré rumbo a cumplimiento de esa palabra. No hay otra forma de vivir las promesas de Dios. Entonces, ¿qué futuro quieres vivir? ¿Qué resultados quieres tener en la vida? No será sencillo porque nuestras necesidades, nuestras maneras de pensar, y lo vuelvo a repetir, nuestros hábitos pueden estar siendo confrontados, contrarios a practicar los principios de la palabra de Dios. ¿Hacia dónde quieres ir? Porque si todo lo que decidimos está creando un futuro, imagínate, estamos decidiendo con base en nuestros hábitos. Y si entendemos que hay malos hábitos y mis decisiones crean el futuro, entonces yo estoy decidiendo con base en malos hábitos y el futuro que me espera allá, por más que le diga al Señor, bendíceme en los años que están por delante, Señor, tus promesas y con mis hijos, ok, eso está muy bien, lo creo de todo corazón, pero si no modifico, cambio mis hábitos y los paso a la luz de la palabra y entiendo que esos hábitos, ¿verdad?, no corresponden a los principios de la palabra de Dios, entonces necesito comenzar en el día a día, repetidamente, intencionalmente, a mover mi fe. ¿Para qué? Para llevar la disciplina de la fe. Cada vez que tú obedeces a un principio, cada vez que tú obedeces a algo que ya entendiste de la palabra de Dios y lo comienzas a practicar porque ya lo creíste, ahí estás practicando la disciplina de la fe. Quiero que me acompañes a la Biblia. Estamos en la escritura del segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, verso 20. Aquí está bien interesante algo. Hay un rey de Judá, ¿verdad?, que se llamaba Josafat. En ese tiempo, en ese momento, lo que estaba viviendo Israel es que estaba dividido el reino en dos, ¿verdad? El reino del norte, Judá, y el reino del sur, Jerusalén. Y entonces el rey de Judá va a enfrentar a los enemigos en el campo de batalla,
parece que eran muchos enemigos cuando tú lees todo ese capítulo de Crónicas, y no era fácil la batalla, ellos tenían que creer. Y Josafat recibe una palabra de parte de Dios y les dice, diles a los que están al frente de batalla, al ejército, diles esta palabra. Entonces, fíjate lo que dice aquí en el verso 20. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Una palabra del líder principal en ese momento de Israel, que les dice a su ejército y les dice, óiganme, los del norte, los del sur, los de Judá y los de Jerusalén, crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Entonces, ¿dónde se debían de plantar ellos? En el desánimo de que el enemigo era más numeroso, en el desánimo de que podían perder la batalla, estaban en el campo de batalla, ahí en el desierto de Tecoa, y estaban listos para ir a la batalla. Y Dios les entrega una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque creyeron. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer, y cuando ya tienes la fe y tus convicciones, entonces estarás seguro, ¿verdad? Estarás seguro de decidir, estarás seguro de accionar. Y luego dice, crean a sus profetas y serán prosperados. Sabes, cuando viene la palabra profética y damos gracias a Dios que en esta iglesia, en Gracia y Plenitud, todo el tiempo, cada vez que tú vienes a una reunión presencial, cada vez que estamos en las reuniones presenciales y oramos por las personas, Dios da una palabra de parte de Él a través de la pastora o de los líderes o a través de mí. Y Él habla, ¿verdad? A través de los profetas. Ahora yo les preguntaría, ¿quiénes realmente creen en esa palabra? Porque dice aquí, serán prosperados, y ese término serán prosperados es literalmente serán empujados a una disciplina de practicarlo. En el momento en que se suelta la palabra, que el Espíritu Santo da la palabra, ¿verdad? A través del ministro, del pastor, de la pastora, da la palabra y tú la escuchas. En ese momento hay un compromiso con esa palabra, y a partir de ese momento tú tienes un compromiso con tus hábitos, con tus convicciones, y necesitas entender, estos hábitos no me podrán permitir llegar al cumplimiento de esta palabra. Amén. Así que Dios nos creó para producir resultados de prosperidad, alcanzar los propósitos que Él planeó para nuestras vidas. Génesis 1:28 sigue siendo vigente. Vayan y fructifiquen, vayan y multiplíquense, vayan y sojuzguen sobre la tierra y gobiernen, venzan los obstáculos. Está vigente. Cristo restauró el mandato que Dios le dio a Adán, que se perdió por muchas generaciones hasta que Cristo vino y otra vez lo restauró. Y Jesús dijo, yo quiero que vayan y tengan y den mucho fruto. Así que nosotros tenemos habilidades. Desde nuestra niñez, ¿verdad? Empezamos a destacar por ciertas formas, maneras, habilidades y talentos que teníamos, y muchos de ellos se quedaron en frustración. Alguien podría haber sido un gran deportista, un gran músico, o un gran artista, o en alguna área de la vida, ¿verdad? Haber destacado, y tal vez se quedó frustrado. ¿Por qué? Porque el talento no fue suficiente. Las capacidades y los talentos no son suficientes si no los encaminamos en la disciplina. Pero el mundo no conoce los principios de Dios. Ellos no pueden entender al Espíritu Santo y no lo pueden recibir. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, ¿verdad? Los que están empezando en su caminar en Cristo, los que tienen poco tiempo en la iglesia, no les debes exigir que oren y que busquen a Dios. Ellos no pueden ahorita, necesitan ser enseñados, me estoy explicando. Ellos necesitan ser enseñados, necesitamos ser congruentes, los que somos ya mayores en la fe con ellos, para ayudarlos a crecer en la fe. Amén. Ellos están empezando, no lo conocen muchas cosas, y nosotros somos los encargados de enseñarles, ¿verdad? Si yo traje a mi primo, a mi sobrino, a mi tío, a quien sea, ¿verdad? Y está cerca y lo veo seguido, y entonces yo voy y le digo, a ver, ¿qué entendiste de la reunión del domingo? ¿Qué te pareció lo del martes? Mira, te voy a enseñar estos principios, estos fundamentos, y enseñarlos.
necesitan ser enseñados. No le puedo decir, no estés triste, ora, busca a Dios. No pueden hacerlo. Me estoy explicando. Entonces, necesitamos enseñarlos que están en una nueva cultura. Sabes, muchas veces nos damos cuenta que podemos lograr cosas y somos capaces de producir buenos resultados, ¿verdad? A eso se le llama llevar fruto, pero hay cosas que nos impiden. Y no es tanto el enemigo. Muchas veces el enemigo es uno mismo, nuestros hábitos, nuestras maneras de pensar. Pero la Biblia nos enseña que el producir los propósitos de Dios es lo que significa producir mucho fruto. Así que quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, verso 5. Lo que dice Jesús es impresionante aquí en la parábola de la vid verdadera. La vid es el árbol, ¿verdad?, de la uva. Y dice aquí el verso 5, Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Y a veces alguien pudiera decir, ay, el pastor me está diciendo todo el tiempo que no falte a la iglesia, que no me desconecte. ¿Sabes por qué nos importa tu vida? Nos importa tu destino, tu futuro. Porque Dios nos ha puesto para cuidarte, los líderes nos ha puesto para cuidarlos. Y siempre escucharás de nosotros la importancia de no desconectarse, la importancia de estar caminando, porque dice aquí Jesús, si ustedes, ¿verdad?, permanecen en mí, estarán pegados al tronco principal, aquí como la vid está diciendo, ¿verdad? Es ese tronco donde las ramas que están creciendo alrededor del tronco van a dar los racimos de uvas. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, estos llevan mucho fruto. Y permanecer en Jesús quiere decir que su palabra la estás creyendo, la estás oyendo, la estás creyendo, la estás practicando. Y cuando viene el momento de la prueba, la fe de la disciplina, ¿verdad?, o la disciplina de la fe te lleva a ti a superarlo, a superarlo. Enfrentamos toda clase de cosas, enfrentamos etapas, momentos donde vemos que cosas están viniendo abajo, tal vez se están estancando. Y ese es el momento de usar la fe. La disciplina de la fe te va a sacar adelante en muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque alejados, separados, nada puedes hacer. La gente piensa que por sus talentos y sus habilidades y sus capacidades, y le va a invertir mucho tiempo en eso, en trabajar, estudiar. Y quiero aclarar esto, no está mal hacerlo. No está mal, pero si no estás conectado, si estás desconectado, lograrás algunas cosas por tus talentos, porque hay una ley de la siembra y la cosecha, y lo que estás sembrando lo vas a cosechar, por supuesto. Y eso podría ser como un engaño de decir, ya ven, me está yendo bien, Dios me está bendiciendo y no necesito ir a la iglesia, y no necesito estar conectado. Y sabes, esa es una gran mentira, porque llegará el punto en que la confrontación de estar alejados de Dios, alejados de Cristo, nos llegaremos a una conclusión, no lo puedo hacer yo solo. No hay necesidad de llegar a los quebrantos con que a veces podemos estar llegando para regresar a conectarnos al Señor. Jesús está enseñando que Él es la fuente de todo lo que necesitamos para producir gran fruto. Cuando tú estás conectado, cuando hay una conexión con Él, y la disciplina de la fe te está llevando a practicar los principios, estás cambiando hábitos. ¿Sabes qué? Optimizas el tiempo se vuelve más efectivo para ti, te vuelves más productivo en tu trabajo, en tus estudios, en tu carrera, en lo que estás estudiando, te vuelves tan efectivo. ¿Por qué? Porque estás dándole la prioridad al Señor, porque estás conectado con Él. De otra manera te vas a cansar mucho, te vas a enfermar, te van a pasar toda clase de situaciones, y te vas a desanimar, porque alejados de mí nada pueden hacer. Así es que si permanecemos en Él aprendiendo y obedeciendo su palabra, en una relación con el Espíritu Santo llevaremos mucho fruto. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 2, dice, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios, es el deseo de Dios. El apóstol Juan está comunicando un deseo que viene de parte de Dios. El Espíritu Santo está con él. Y Dios hablándole a través, ¿verdad? A este hombre, a quien le está hablando Juan, le está hablando Dios a través de Juan y le está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Sabes, la prosperidad habla de que tuviste un proceso de disciplina, un proceso de obediencia, un proceso donde la disciplina de la fe te llevó a cambiar hábitos, a renovar tus hábitos, te renovaste totalmente. Y entonces la salud de este discípulo de Juan empezó a mejorar. Dice, estás prosperando en tu salud, pero prosperan todas las cosas. Dice aquí, cómo prospera tu alma. Así es que había algo que se le notaba en este hombre, ¿verdad? Al cual está hablando Juan. Algo se le notaba que sus emociones ya no lo controlaban. Él tenía gobierno sobre sus emociones y por eso le está diciendo, así como prospera tu alma. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y es el deseo del Señor que nosotros prosperemos en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Así que los hijos de Dios debemos de vencer las enfermedades, debemos de vencer esos malos hábitos que nos llevaron a enfermar. Debemos de vencer esos malos hábitos que aprendimos desde la niñez, marcados por el rechazo, pero cuando ya Dios te hizo libre a través de Jesús, ahora tú puedes tomar gobierno sobre las heridas del pasado, sobre los temores, sobre el miedo. Tú tomas gobierno sobre las emociones. Es deseo de Dios, ¿verdad? Él quiere que todas las áreas de nuestra vida alcancen el propósito. La salud, la familia, la economía, la pareja, en la sociedad, que nos desarrollemos para el propósito para el cual nacimos. De esta manera mostraremos quién es Dios. Dios se va a glorificar a través de nosotros. ¿Te das cuenta que cuando aceptaste a Cristo, cuando decidiste venir a la iglesia, va a requerir un compromiso, va a requerir que aprendamos su palabra, la práctica sistemática de los principios de la palabra de Dios te llevan a prosperar? Así es que el problema no, muchas veces inclusive no es conocer la palabra. Hay personas que me dicen, eso ya me lo sé, ese mensaje ya lo conozco, esa palabra la he escuchado muchas veces. El problema es que a veces no saben cómo ser efectivos en esa palabra, cómo pueden prosperar por medio de esa palabra. Él te quiere revelar, el Espíritu Santo te quiere revelar sus principios para que lleves mucho fruto. Y hay un principio poderoso que está en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Es un principio universal, opera, inclusive los no cristianos, los no creyentes no saben, pero cuando operan en algún área de su vida, en este principio ellos pueden llevar fruto, porque es un principio universal. Y nosotros tenemos las verdades que transforman vidas. En Gálatas capítulo 6, verso 7. Voy a leer hasta el 9. Dice el apóstol Pablo aquí, en esta carta a los Gálatas, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Qué impresionante principio estamos hoy repasando y algunos lo van a aprender hoy. Pero fíjate, el verso 7 me llama la atención, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y el verso 8 dice, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así es que hay dos clases de semilla, por decirlo así. El asunto es este, lo voy a poner en términos muy prácticos. Si alguien tiene malos hábitos, su comportamiento y lo que va a decidir son semillas de malos hábitos. Y esas semillas de malos hábitos, no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado.
Yo no puedo tratar de engañar a Dios y decirle, bendíceme, pero he estado decidiendo mal. Mis hábitos malos, ¿verdad? Me han estado llevando a tener comportamientos y decisiones erróneas. Y dice aquí que a pesar de que yo pueda estar diciéndole a Dios, yo desde aquí, desde mi casa, oro y le digo, Señor, bendíceme, ¿cómo puedo pretender tener una cosecha buena si mi semilla no fue buena? Fue una mala semilla. Entonces, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Sí mismo quiere decir egoístamente, carnalmente. Y el egoísmo y la carnalidad tiene su proyección de los malos hábitos. Los malos hábitos, las malas costumbres, tienen su origen en la carne, en la corrupción. Entonces, si yo estoy sembrando malos hábitos, malos hábitos, malos hábitos, ¿por qué? Porque hay apatía, hay flojera, porque no quiero, porque nada me motiva, yo para qué voy, en fin, ese tipo de cosas. Eso va a traer una cosecha. ¿Por qué? Porque mis malos hábitos me están llevando a un comportamiento, a una conducta, y esa conducta está llevándome a mí a sembrar mala semilla. Pero dice aquí, si tú siembras para el Espíritu, ¿qué es sembrar para el Espíritu? La palabra es Espíritu y es vida. Eso es lo primero que debemos de sembrar. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de hablar. ¿Sabes? Eso llegó a mí y lo aprendí en estos años, últimos años lo aprendí, de que no debía de estar hablando queja, no debía de estar hablando chisme contra otras personas, no debía de estar hablando juicio contra nadie, ¿verdad? Era parte de la carne, pero eran malos hábitos. Teníamos el mal hábito de hablar de las personas negativamente y de juzgarlos y de tratarlos de una manera, ¿verdad? Entonces, eso es sembrar en la carne, sembrar, ¿verdad? Para sí mismos. Pero cuando empezamos a bendecir, cuando empezamos a declarar bendición, cuando empezamos nosotros a hablar los principios, dice aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Qué es hacer el bien? Vamos a adorar al Señor a la iglesia y nos congregamos para hacerlo. Eso es hacer bien. Voy a perdonar a esa persona. Eso es hacer bien. Voy a ver por los demás, voy a ponerme en el zapato de los demás, ¿verdad? Esa persona que está enferma, que estaba sufriendo, le voy a echar la llamada telefónica, está desanimada, le voy a decir, vente a la congregación, el Espíritu Santo te va a abrazar, el Espíritu Santo te va a hablar, la palabra que está lista para este día te va a hablar a tu corazón y animarlos. Pero muchas veces estamos ahí, bueno, ni modo, pues ahí estaré orando por ti para que te... No, seamos diferentes, hablemos diferentes. El que siembra para el Espíritu. Estamos hablando de la disciplina de la fe y la disciplina de la fe es en todas las áreas de tu vida. Necesitas comenzar a creer lo que Dios ya habló de ti. Cree a mis profetas y serás prosperado. Cree a Dios y estarás seguro. Tremenda palabra, ¿verdad? Que nos da la Biblia. Así que, sabes, el reino de Dios es un reino legal y se mueve con base a principios, a leyes, a fundamentos. No se mueve con base a una oración nada más, de que yo le diga, Señor, bendíceme, pero yo estoy con malos hábitos. Entonces no le permito a Dios que me dé bendición. Él extiende su gracia y su misericordia para que no me pierda, pero esa es una cosa a vivir las abundancias de su reino. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Así que la prosperidad no es alcanzar una posición económica o social. La prosperidad es más que eso. Es precisamente alcanzar el propósito para el cual yo nací, ser la persona que Dios dice que soy, tener lo que Dios dice que tengo y hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Ven conmigo a Josué, capítulo 1, verso 8. Creo que nos va a quedar un poco más claro aquí. Josué 1:8. ¿Cuál es el contexto? Dios llama a Josué para que sea el líder de esta nueva generación que van a entrar a la tierra prometida.
Allá en la tierra prometida tienen que conquistar, va a haber enemigos, van a tener que trabajar duro, necesitan mucha disciplina. Aquí en el desierto solo extendían la mano y caía el alimento, no había más forma de hacer, no tenían que hacer más nada, sencillamente salían de sus tiendas, ¿verdad? Del campamento y tomaban el maná que caía. Ahí en el desierto solamente tenían que hacer esto. Ahora acá en la tierra prometida no va a haber maná que caiga del cielo. Allá ellos tienen que producir el alimento, tienen que prosperar y tienen que aprender de la palabra que Dios les daba, de sus principios, de sus leyes, ponerlas en práctica y no olvidarse de quién les dio el poder para prosperar. Dios mismo les dice, cuando hayan prosperado, cuando hayan cosechado, cuando tengan sus casas, cuando tomen sus tierras y empiecen a crecer y edificar sus casas y todo eso, no se olviden quién es el que les dio el poder para prosperar, ¿verdad? Por eso los principios siempre nos tienen conectados a Dios. Josué 1:8 les da esta instrucción Dios a Josué. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Qué tenía que hacer Josué? Enfocarse en los principios, enfocarse en la ley de Dios. Eran principios, recursos poderosos que si él los meditaba y los aprendía y los creía y los adoptaba como una forma de vida, nuevos hábitos basados en la palabra de Dios, hábitos nuevos. Yo te pregunto a ti, y no quiero que me escribas, yo amén, no, pero yo te pregunto para que tú lo tomes conscientemente. ¿Qué tantas cosas de los principios de la palabra de Dios ya son parte de ti? Ya son naturales en ti. Siembra y la cosecha, por ejemplo. ¿Qué hay de eso? ¿Ya es natural en ti? ¿O necesitas escuchar todo el tiempo, hey, siembren, hey, no se olviden de sembrar, hey, miren, sembrar les va a beneficiar? O yo entiendo ese principio y yo lo hago con alegría, me explico, ya es parte de mi vida, es natural en mí que lo haga. Me estoy explicando. Así que Dios le está dando una instrucción impresionante aquí. Nunca se aparte de tus labios. O sea, él debía de estarlo hablando en voz alta, debía de estar declarando sus leyes y sus principios y luego meditar de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así que estaba la instrucción, él debía enfocarse en los principios, en las leyes escritas, hablarlas, declararlas, entenderlas, meditarlas, ponerse a pensar, este principio es impresionante cómo funciona, ¿verdad? Si yo perdono a mi prójimo, perdono a esta persona que me ofendió, yo seré libre. La carga de la ofensa ya no estará sobre mí. Dios me podrá bendecir tremendamente. Y él tenía que meditar en todo esto y enseñárselo, ¿verdad? A los que iban a entrar a la tierra prometida. Dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Instrucciones poderosas. La palabra de Dios son instrucciones que te llevan a prosperar. La palabra de Dios no opera mágicamente, quiero repetirlo, opera con base a la disciplina de la fe. Si tú lo crees, entonces lo practicas. Si tú lo crees, lo practicas. La instrucción y la disciplina a ellas, ¿verdad?, son vitales para alcanzar las promesas de Dios. Todo en la vida son hábitos y disciplina. Proverbios 15:32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Si rechazas la disciplina. Ahora vamos a derribar aquí un concepto equivocado que la mayoría tenemos, o la mayoría cuando venimos a Cristo pensamos. Disciplina, pensamos, me va a regañar, me va a pegar, porque la disciplina, ese concepto lo hemos usado, ¿verdad? Muy humanamente, para que ya cuando alguien la regó, decimos,
A este niño lo voy a disciplinar y traigo el cinturón, ¿verdad? Y ese es nuestro concepto acerca de la disciplina. Pero disciplina no es eso. Hoy aprenderemos qué es disciplina, porque si estamos hablando de la disciplina de la fe, necesitamos entender qué es disciplina. Jesús formó discípulos y la palabra discípulo viene de disciplina. ¿Para qué los formó? ¿Para estarlos regañando? ¿Para estarlos reprendiendo y castigándolos? No, no, no. Los tuvo que formar. Y todo el proceso de la disciplina empieza con lo que le están diciendo a Josué que acabamos de leer. No se aparte de ti, apréndelo, escúchalo, está atento a la palabra, escúchala, medítala, créela, comienza a practicarla. Si te equivocaste, corrige, 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 hasta que sea parte de ti. Ese es el proceso de la disciplina. La disciplina habla de cambiar hábitos, es un proceso para cambiar hábitos, costumbres arraigadas. Y voy a cambiar un hábito malo por un principio de la palabra de Dios, ¿verdad? Antes yo no sabía cómo perdonar, así que lo más sencillo en mi naturaleza muy humana era enojarme y desquitarme y sentir venganza y hablar mal, ¿verdad? Pero después eso se convirtió en un hábito, pero después vino la gracia, la salvación de Jesucristo y el Espíritu Santo me empezó a enseñar un hábito nuevo, algo que se debía de establecer, que me iba a llevar a prosperar y avanzar, ¿verdad? Me iba a evitar muchos problemas y entonces aprendí el perdón y el perdón comenzó a desplazar todas esas cosas. Es un arma poderosa, es un hábito que está en mí ya. Entonces, si yo hubiera rechazado eso, si yo le hubiera dicho al pastor que me enseñó la palabra del perdón, si yo hubiera rechazado al Espíritu Santo diciéndole, ay, no, 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 esto no es imperdonable, no lo puedo perdonar, ¿verdad? Espérame, Señor, no lo puedo perdonar. Tú sí perdonas, pero yo no. Y cosas de ese tipo que escuchamos, ¿verdad? ¿Sabes? Si yo hubiera rechazado eso, entonces yo me hubiera hecho daño a mí mismo. Estaría amargado, lleno de rencores y con muchas cosas en mi corazón. No hubiera podido avanzar en la vida. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Amén. Tienes que grabar este versículo de Proverbios 15:32. Ahí ponlo cerca de donde tú todos los días te ves en el espejo, ahí cerca de tu cama y léelo todo el tiempo. No rechaces la disciplina del Señor. Porque mira, en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Así que la disciplina es parte del amor de Dios. Por eso me enseñó a perdonar, porque me ama tanto que Él no quería verme sufrir con la ofensa, con el rencor y enfermarme de amargura. Me ama tanto que me reveló el perdón. Me ama tanto que me reveló que Cristo me perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Me ama tanto que Él no quiere que estemos viviendo, nos ama tanto que Él no quiere que estemos viviendo con el peso de la culpa, de las ofensas, del rencor, de la amargura, de la soledad, de las heridas, del dolor. No quiere que vivamos así. Nos ama tanto y por eso nos disciplina. Y disciplina quiere decir que nos lleva en ese proceso de enseñarnos, ¿verdad? De convencernos, de guiarnos para que practiquemos. La disciplina de la fe es lo más valioso que tú puedes tener. La fe la necesitas poner en acción. Si la fe no se pone en acción, es una fe muerta. Cualquier persona puede decir, yo creo, pero vivo mi vida de otra manera, porque no he sabido cómo disciplinarme a través de la fe. Y entonces el enemigo toma ocasión. Y dice aquí, azota a todo aquel que recibe como hijo. Y la palabra azotar aquí no es que agarra unos latigazos y te da, ¿verdad, Dios, unos latigazos? No. El único que recibió los azotes fue Jesús, cuando fue castigado. Pero la palabra azotar significa abatir, afligir, derrotar, conquistar. Quiere decir que el orgullo va a ser abatido. Quiere decir que va a ser afligido. Ese que se levanta como víctima. Ese que se siente víctima. Ay, Señor, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Entonces, por cuanto nos ama, ¿verdad? Va a abatirnos
El quebranto va a llegar a un momento en que vamos a entender, vamos a decir, ya me rindo, ¿verdad? Has conquistado mi corazón. Has conquistado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de mostrarme, que estoy en un error, que estoy en un error, que estoy en un error, hasta que caigo abatido, caigo afligido, caigo derrotado, caigo conquistado por tu palabra y entonces comienzo a practicar la disciplina de la fe. Amén. Y sabes, este tema es un poco largo, lo vamos a seguir estudiando en las siguientes reuniones, porque es importante que entendamos lo que es la disciplina. Y quiero decirte que la disciplina abarca 3 áreas importantes. La disciplina, este es el tema de la siguiente clase, de la siguiente sesión. La disciplina abarca 3 áreas importantes, te las voy a mencionar. Una de ellas es la limpieza. La fe, cuando yo comienzo a practicar mi fe y tengo hábitos de fe basados en la palabra y en sus principios, entonces comienzo a limpiar mis pensamientos, limpio mi alma de las emociones tóxicas, pensamientos tóxicos. Hay una limpieza impresionante que empiezo a tener, porque mira, cuando viene la luz, ¿verdad? Y alumbra lo que está aquí adentro en mi mentecita, yo muchas veces me di cuenta en esos años que comenzó a suceder esto en mí, me daba cuenta de las terribles cosas que yo tenía como hábitos pésimos de pensar, de sentir, ¿verdad? Y me sentía el víctima y me sentía muchas cosas. Y desanimado, y la gente no me ayuda, y cosas de ese tipo. Y sabes, cuando comienza a venir la palabra y comienza a venir la disciplina de la fe, la limpieza empezó a limpiar toda clase de cosas equivocadas en mí. Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Así es que entre más palabra de Dios escuches tú, la palabra revelada, la palabra que habla el Espíritu Santo, la palabra que hablan los profetas, que va alineada al Espíritu Santo y a su palabra, entre más escuches esa palabra y menos escuches las palabras que flotan en la sociedad, ¿verdad? Que van contrarias a sus principios. Entre más escuches esa voz del Espíritu Santo y su palabra, la creas y comiences a establecerla en una práctica de disciplina de la fe, entonces tú crecerás, te volverás fuerte. La limpieza es muy importante y enseñaremos todo este tema acerca de la limpieza. Lo segundo es el orden. Es muy importante. Dije de 3 áreas de la disciplina de la fe. Una de ellas es la limpieza y aprenderemos a cómo limpiar nuestra mentecita de tantas ideas, argumentos, pretextos, justificaciones. Si tú eres una persona que se justificaba todo el tiempo, tienes que ir a la raíz del porqué de la justificación. ¿Por qué tu mente desarrolló ese hábito, esa habilidad de justificarse? Ah, bueno, es que no pude por esto. Ah, no, es que por esto. Ah, no, por aquello. Y siempre hay una justificación. Y Dios no puede levantar a alguien que está en una excusa. Puede levantar a alguien que está en arrepentimiento, alguien que está en reconocimiento, pero alguien que está en la justificación, en la excusa, es difícil que Dios pueda levantar a alguien ahí hasta que no reconozca. Amén. Por eso es importante la limpieza. Número 1. Número 2, el orden. El orden, la organización y las prioridades. Orden en tu vida. Vamos a hablar acerca del orden, cómo administrar los recursos, cómo administrar el orden en nuestra vida. Y lo tercero es la puntualidad. Limpieza, orden y puntualidad. ¿Qué tan puntuales somos? Y no solo hablo del reloj. Es importante tomar el tiempo y tomar gobierno sobre el tiempo y aprovechar el tiempo. Hablaremos de eso. Pero también en todo lo que hacemos tenemos que ser puntuales. Jesús dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Lo demás ya no tiene nada que ver, no viene de mí. Me explico, perdón. Entonces, ser puntuales es realmente ve al punto, no le rodees, ¿verdad? Si es sí, es sí, si es no. Y a veces le tenemos mucho miedo al no y tenemos temor de decir no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero que se sienta mal, no lo quiero lastimar, no quiero perder su amistad, ¿verdad? Y entonces le voy a decir que vamos a ver, a lo mejor sí. No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso es hablar puntualmente. Tenemos los latinos una cultura de
de lenguaje muy impuntual. Y ahí tenemos también hábitos en la manera de hablar, ¿verdad? Palabras que no te dicen definidamente cuánto, ¿verdad? Cuánto tiempo. Sencillamente nuestros hijos, cuando tú los llamas a comer, te dicen ahorita, ¿verdad? Y ese ahorita no es 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no te dicen puntualmente, mamá, en 10 minutos estoy terminando este trabajo, en 10 minutos ya estoy contigo. No lo dicen así, solo dicen ahorita. Y lo hablamos tan sencillamente, pero no nos queda tan claro, ¿verdad? El tiempo. Entonces, la disciplina de la fe nos lleva a nosotros a desarrollar hábitos correctos. Quiero terminar con esto. Miren, yo leí la historia de un país asiático, Japón, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El país estaba destruido. Recuerden, terminó con 2 bombas atómicas. Ha sido el único país cuyas bombas atómicas fueron aventadas en ciudades pobladas. Cientos de miles fallecieron en una sola ciudad. Devastó toda la zona esa bomba. Fue impresionante. Y perdió la guerra Japón. Se declaró ya vencido y perdió la guerra y muchas cuestiones económicas y intereses económicos, ¿verdad? De los que ganaron la guerra contra Japón, y Japón estaba en la ruina total. Y sabes, en 40 años se convirtió en una potencia mundial económica, mundial. Muchos decían, es que son muy inteligentes los japoneses. Son muy inteligentes, por eso salieron adelante. Mira lo que inventaron, mira las grandes empresas de automóviles o de electrónica, ¿verdad? Son muy buenos y hasta el día de hoy son buenos. Pero, ¿sabes? En una ocasión, entrevistando a un científico japonés, y le preguntaban, es que ustedes tienen una genética, son muy inteligentes, y él dijo, no. Somos iguales que cualquier otro, que los latinoamericanos, que los europeos, somos iguales. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de su éxito? Y la clave del éxito, ellos dijeron, disciplina. La disciplina hace la diferencia. Una persona disciplinada tal vez no es tan talentosa, tal vez no es tan inteligente, pero va a tener más éxito que una persona talentosa, inteligente, con pésimos hábitos. Muchas de las cosas que no has salido adelante, que no has podido alcanzar, que no has podido desarrollar, ha sido por los malos hábitos, adicciones, te fuiste por un camino equivocado, y lo que pudo haberse convertido en algo bueno, con resultados buenos, a lo mejor la empresa, a lo mejor un matrimonio, a lo mejor una familia, se vio en crisis. ¿Por qué? Porque a pesar de la gran inteligencia, la gran capacidad, el gran talento, los hábitos eran malos y no pudimos vencer ciertas cosas para tener éxito. Amén. Así que en esta noche yo quiero decirles a todos ustedes que la disciplina de la fe es algo muy importante, y reconocer, traemos una cultura encima de nosotros desde la niñez, y esa cultura nos enseñó muchos hábitos, aprendimos muchos hábitos que nos han impedido, creencias que nos han limitado, ¿verdad? Una manera de creer, y entonces nos ha costado trabajo hacer cambios, ahora entendiendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella nos puede llevar, tiene el poder, la capacidad de llevarnos a alcanzar impresionantes cosas que no habíamos imaginado. No se trata de inteligencia, aunque todos tienen un grado de inteligencia. No se trata de talentos y habilidades, porque me queda claro que todos ustedes tienen talentos y habilidades, capacidades. No se trata de eso. Ahí están en ustedes. Pero se trata de la disciplina. Y la disciplina de la fe consiste en llevar los procesos que la palabra de Dios nos está llevando, lo que estás creyendo acerca de la palabra, lo que estás entendiendo acerca de la palabra. No lo dejes nada más en tu mente como una información, llévalo al terreno de los hechos, practícalo intencionalmente. Lleva una vida intencional, lleva una vida hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?
Cree en el Señor y estarás seguro. Oh, pero ve las circunstancias. Cree en el Señor y estarás segura. Pero mira la situación que está pasando. Dios ya habló acerca de ti. Cree a mis profetas y serás prosperado. Ya habló acerca de ti. Tú lo creíste. Tienes convicción. Ahora, ¿por dónde empezar? Cambiemos hábitos. Cambiemos hábitos, desde los más sencillos como cambiar nuestros horarios de dormir, ¿verdad? Y descansar y tener buen descanso y sobre todo los sábados para amanecer el domingo porque llegarás muy descansado el domingo, enfocado, ¿verdad? Para que Dios te siga hablando. Cambia pequeños hábitos y a través de la práctica sistemática de cambiar, ¿verdad? Esos comportamientos y esos hábitos y establecerte en los principios de la palabra de Dios, tú comenzarás a prosperar. El Espíritu Santo va a tratar contigo cosas poderosas. Dios puede tratar con alguien que es disciplinado, con alguien que es enfocado. El Espíritu Santo se deleita con los que son enfocados en Él, con los que son obedientes a su palabra, con los que son disciplinados con la palabra, aunque sientan lo contrario, aunque de repente todavía estén pensando en algunas cosas que los puedan limitar y sientan temores y digan, híjole, y si no se puede, híjole, y si no, pero de repente al instante llevan su fe a un nivel de disciplina donde dicen, pero Dios dijo, Dios está conmigo, lo haré, practicaré esto. Me estoy explicando, iglesia. Entonces, muchas de las cosas que estaban atoradas en tu vida comenzarán a ser libres y tú comenzarás a crecer. Hoy hablamos de la disciplina de la fe. Es sumamente importante que en todas las áreas de tu vida comiences a disciplinarte. Yo te quiero dejar de tarea, porque esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿verdad? A que analices cuáles son tus hábitos, qué hábitos tú puedes identificar. Ya no son inconscientes, aunque todavía operan, ¿verdad? En automático. Ya lo hice y ya reaccioné y ya lo hice así, ya lo hice así, ya me acosté tarde porque siempre me acuesto tarde y ni modo, pues ahora sí mañana y otra vez y ahora sí mañana y ya me levanté muy tarde y tengo mucho sueño y no me estoy alimentando correctamente, ¿ok? Hazlo consciente, porque esas pequeñas cosas, cuando tú las vas sumando, se convierten en un gigante que nos impiden avanzar en la vida. Vamos a hablar de la disciplina de la fe en una manera muy práctica y cómo tú puedes traer la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar en ello para que lleves mucho fruto, aprender a estar conectados y permanecen en mí, dijo Jesús. Así como en el ejemplo de ese tronco que se llama la vid, el árbol de la vid, y las ramas deben de estar pegadas ahí. Oh, es lógico, pastor, porque si no están pegadas están en el piso y ahí no van a dar fruto, ahí se secan y las van a quemar. Eso es lo que dice la parábola de la vid verdadera. El que no dé fruto será cortado, se va a secar porque no está dando fruto, no está absorbiendo del tronco principal. No se trata que tanta información tengamos de la palabra, de la Biblia, es importante eso, pero si esa información no es una palabra revelada y no mueve mi fe para hacer cambios, para hacer una transformación en mi vida, entonces nada podré hacer. Este es algo importante lo que estamos tratando en esta noche. Así que yo te quiero pedir que analices cuáles son esos hábitos que están en ti, cuáles son esas maneras, circunstancias en que tú estás tomando decisiones cada día, porque es ahí donde vamos a aprender a practicar qué es lo que hay que quitar de nuestra vida y qué es lo que tenemos que establecer. El Espíritu Santo va a sacar lo mejor de ti si eres enfocado, si eres disciplinado, si comienzas a obedecer la palabra de Dios. Amén.